algo que te quería preguntar, porque lo están pidiendo por el chat y recapitulamos un pelín y ya volvemos a esta etapa en la que Roma ya se muestra más defensiva. Yendo a la batalla de Teutoburgo, que como Sí, sabéis al final la única forma de vencer al ejército romano era sacarlo del campo de batalla, atacarlo cuando no estuviera con su formación, y eso al final yo creo que era la única forma, ¿no?, de vencer al ejército romano, porque estaba claro que en el campo de batalla era prácticamente invencible. ¿Puedes comentar cuál fue realmente el impacto de la derrota de Teutoburgo? Que si no recuerdo mal, hablando de memoria, creo que se perdieron un total de 3 legiones. sí, 3 legiones y 3 águilas, ¿no? Quiero resaltar esto del águila, ¿no? A ver, las legiones son duras de perder, ¿vale? Pero Roma tenía capacidad de recuperar hombres y lo hizo. Pero perder las águilas es la mayor deshonra que puede tener una legión romana. El águila lo introdujo mi Cayo Mario, ese Cayo Mario, mi amigo, ¿no? Que creó el ejército profesional, se dio cuenta de una cosa, que los soldados necesitaban algo que los unificase. Antiguamente, cuando las legiones eran de gente rica, pobre, pero de esas clases sociales que os dije, ¿no?, que iba por el nivel de renta, al final ellos seguían perteneciendo a esa clase económica, ¿no? Y no había nada unificador. Cuando cogió gente de toda clase, pero sobre todo pobres, se dio cuenta que necesitaban una causa para morir y una causa para luchar. Y estableció el águila, como símbolo de unión de esa legión. Al final, los soldados romanos tenían al águila como un ser divino, era una divinidad a la que se realizaba culto, estaba en el centro del campamento, no salía del campamento salvo que saliese toda la legión, había guardias encargados de su custodia, y la mayor deshonra que podía tener un soldado romano era perder su águila. ¿Vale? ¿Qué pasó? En Teutoburgo se perdieron 3. Germánico logró recuperar 2 y una no se recuperó, anda por ahí perdida. Creen que se puede encontrar porque hay una búsqueda arqueológica de ese águila, pero bueno, básicamente Roma fue una deshonra más que una derrota. ¿Me entiendes lo que quiero decirte, no? Es decir, Roma siguió siendo potente, pero fue deshonrada, y sobre todo por alguien que los conocía, es decir, el jefe de Arminio. Arminio había sido un oficial de una unidad de auxiliares. Es decir, Arminio era un amigo, un germano amigo, ¿no? Podemos decir así, un germano bueno, que había luchado por Roma. Y él había considerado que Roma le había tratado mal, ¿vale? Y decidió atacar a Roma. Pero sabía cómo luchaba Roma, sabía los puntos débiles de Roma. Y el punto débil de Roma es luchar en columna. Cuando no lucha en su posición de damero, cuando no es capaz de desplegarse, es débil. Y entonces lo que hizo, le atacó en un camino, le atacó en un bosque, en un avance, y Roma no pudo desplegarse a la manera romana, ¿vale? Y por tanto ahí fue cuando fue derrotada. Ten en cuenta una cosa, que claro, nosotros cuando viajamos por Europa, ¿no? Vemos una Europa que no es la Europa que veían los romanos. Yo siempre pongo el caso de esa historia que contaban los abuelos, ¿no? Que España se cruzaba de árbol, una ardilla cruzaba España de árbol en árbol, ¿vale? La mayor parte de España, la mayor parte de Alemania eran bosques, dependiendo del país distintos, ¿no? Pero bosques, porque lo que nosotros ahora consideramos campos son fruto del cultivo humano. El hombre cultivó los campos, quitó árboles para poner hierba, para poner prados, ¿no?, para poner cereales, y eso no existía en la Germania. Germania, en la época que estamos hablando, eran bosques con pequeños claros en los que había un pueblo y un pequeño cultivo de cebada. Pero el resto de Alemania eran campos, eran bosques, y por tanto, claro, Roma no estaba en el escenario para luchar. No tenía una llanura, no tenía un valle en el que desplegarse. Y ahí está la causa de la derrota. Saber cómo era tu enemigo. Pues hablando de derrotas y ya yéndonos a esa etapa de defensa de Roma, ¿cuál consideras tú que fue la mayor derrota del ejército romano? En la historia. Sí, en la historia. Bueno, sin contar el Imperio Bizantino, o sea, lo que es el Imperio de Occidente. Lo digo por si Eh, te remontas sí, sí, hasta sí. la división. Yo creo que, mira, la mayor parte de la gente va a decir Carrás o Canás, una de las dos, pero yo creo que para mí fue Arausio. Teniendo en cuenta el número de tropas perdidas, el número de unidades y tal, yo me declino por Arausio, que es la que comenté en la época de Cimbrios y Teutones. Fue la mayor derrota. ¿Por qué? Porque perder contra Aníbal,
es jodido, es malo, pero es un pueblo similar al tuyo. Es decir, Roma tenía niveles de pueblos, ¿no? Había bárbaros y muy bárbaros, ¿no? Cartago era semibárbaro, era similar a Grecia, ¿no? Similar a Roma, pero los cimbrios y los teutones eran bárbaros completos, eran lo más desdendable casi del orbe, ¿no? Y por lo tanto ser derrotados por ellos es peor que ser derrotado por Aníbal. Por lo tanto yo creo que pongo a Arausio como el number one de las derrotas. Después, ¿qué pasa? Que esto se va complicando porque Roma va teniendo derrotas continuamente posteriormente, ¿vale? O Adrianápolis, ¿no? Uf, Que es lo que abre el imperio a la entrada de los visigodos, ¿no? sí. También puede ser importante esa derrota. Pero yo creo que si me preguntas ahora por momentos de pérdida va a ser ahora, ¿no? Es decir, estamos hablando de Adriano, ¿no? Y Trajano, que son el esplendor, Sí. y ahora viene el siglo III, ¿no? El siglo III, que es el comienzo de la crisis. Sí. Roma comienza a tener fallos en su sistema, es decir, fallos en que los emperadores comienzan guerras civiles entre ellos, hay años con 5 emperadores, hay momentos que no se sabe ni quién gobierna, porque hay el emperador en un sitio, en otro, la Galia se declara independiente, o sea, hay un imperio galo en una época, en el siglo IV. Roma comienza a debilitarse, ¿vale? A ver que tiene menos capacidad defensiva. Sí, y bueno, además de que Roma cada vez tiene menos capacidad, también hay un periodo de invasiones germánicas, Sí, sí. sobre todo a partir del siglo III, que cada vez se hace más potente y cada vez presionan más y con más fuerza. No, no, invasiones germánicas por un lado, después las invasiones de los hunos, por ejemplo, ¿no? Que empujan a los visigodos al territorio romano, pero una vez que están los visigodos en el territorio romano, los hunos atacan también, ¿no? Atila ataca el propio corazón de Roma, ataca la ciudad de Roma, y como no la conquistan, unos dicen que es porque el Papa Sí. le dijo algo al oído, ¿no? Y se marchó. Eh, Otros dicen que porque no había nada interesante en Roma, porque estaba en Rávena ya la capital, pero como no conquista, se va al norte, ¿no? Y la famosa batalla de los campos catalúnicos, ¿no? En la zona de Francia. Todo eso, lo que viene a decir es que Roma tiene un problema. ¿Cuál es? Una frontera muy grande, muchos enemigos que desean la riqueza de Roma. Ahora Roma va a la defensiva. Es decir, el ejército de Augusto era un ejército de ataque, un ejército pensado para invadir, porque no hay prisa, la infantería avanza a su paso, no tengo prisa. Pero ahora comienza un momento en el que tengo enemigos por todos lados. Los árabes se empiezan a revolucionar. Los persas me ven débil y me atacan. Los mauris, digamos los del sur del actual Marruecos, en la zona, atacan también. Todo eso lleva a que Roma comience a configurar un ejército distinto. La caballería, que era un elemento que a Roma no le gustaba, se convierte en el arma principal. La legión deja de ser lo importante. Es la caballería. ¿Por qué? Porque me permite movilidad. Yo tengo los limitanei, esas tropas de frontera en los puestos fronterizos, infantería pesada, ahí, no tengo problema, que ya no van con la apariencia del que tienes aquí arriba, ¿no? Se barbarizan, empiezan a utilizar panoplias no romanas, sino bárbaras, escudos circulares de madera, casco tipo Spangel, que ya no es el casco romano, espata en vez de gladium, la espata es una espada, es decir, el término espada actual viene de la espata, ¿no? Es un arma larga que se usaba a priori por la caballería, porque la caballería necesita un arma larga para llegar al suelo, ¿no? Para dar a alguien que está. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a luchar contra jinetes, necesitas un arma larga para llegar a dar al jinete. Por lo tanto, la infantería comienza a usar la espada larga. Esa espada larga se empieza a usar como segunda arma, y esto es muy importante. El legionario romano clásico, el de Augusto, su arma principal era el gladio, la espada, o sea, la espada tipo gladio, ¿vale? Sí. El pilum era un arma arrojadiza, lo arrojaban y punto. ¿Qué pasa? En este siglo III y siglo IV, la lanza se convierte en el arma principal. El soldado romano lucha con lanza porque es la forma de luchar contra la caballería enemiga, y la espada es el arma de socorro, es decir, cuando se me rompe la lanza, cojo la espada. Eso hace que el combate romano empiece a ser a más larga distancia. Ya no buscan el cuerpo a cuerpo,
sino una separación con el enemigo. Vegecio, Flavio Vegecio Renato, que es digamos, un pensador o un teórico de la guerra del siglo V, creo que era, cuarto, quinto, bueno, no me acuerdo ahora mismo, escribió un libro en el que dice que los antiguos romanos, los grandes romanos, luchaban cuerpo a cuerpo, y los cobardes de ahora luchan con espadas largas, ¿no? Alejándose del enemigo, ¿no? Es interesante este elemento que unos ven como malo, ¿no? Ven que la espada es ser cobarde, alejarte del enemigo, cuanto más largo sea el brazo, ¿no? Más lejos. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo una adaptación contra la caballería. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que invaden Roma, ¿vale?, en este periodo, tienen la caballería como un elemento esencial. Los persas, el mayor enemigo, es caballería. Los romanos comienzan a crear caballería. Crean unidades de catafractos, unidades de sagitari, que forman unidades comitatenses. Los comitatenses son unidades de despliegue rápido. No sé, actualmente la Brigada Ligera Aerotransportada, ¿no? Son unidades que son fácilmente movibles, ¿no? Como la caballería o una unidad blindada, ¿no? Yo la puedo mover rápidamente al tener ruedas, ¿no? Pues los romanos es lo que hacen, tienen apagafuegos, tienen unidades de comitatenses que cuando hay un ataque se dirigen rápidamente hacia allí. Imagínate que yo en la península itálica tengo 2 unidades de comitatenses, ¿no? Atacan la Galia, yo en menos de una semana puedo tener la caballería desplegada en la frontera. Eso hace que la guerra sea distinta. Roma deja de ser de infantería y se convierte en caballería. ¿Vale? Y la infantería que queda se vuelve más ligera también, ¿verdad? Sí, no, se vuelve más ligera, sí, para correr a la velocidad. Claro, sí. Quita, se convierte más ligera, y aquí hay un elemento que es que vuelven a coger la cota de malla y la armadura laminar, ¿no?, de placas, y quitan la famosa lorica segmentata, la que tenéis en la foto de arriba, ¿no?, los soldados con esos elementos que son placas de acero, ¿no?, que se cosen unas a otras o se unen. ¿Por qué? Era mucho más barata la cota de malla. La cota de malla es muy barata de hacer, mientras que la lorica segmentata es cara de hacer y también difícil de mantener. Por lo tanto, cuando el ejército romano comienza a tener problemas logísticos, las fábricas no pueden suministrar armas había fábricas del gobierno, esto es interesante. Roma llegó a crear fábricas del imperio para crear las armas, tenía fábricas nacionales de armas, y cuando estas fábricas ya no tienen capacidad de aportar materia, comienzan a haber fabricación local, ¿no? En el propio campamento se empiezan a hacer armas, y eso hace que las armas sean de peor calidad, no tengan la capacidad de hacer grandes espadas, entonces se va a la lanza, ¿me entiendes, no? Todo eso va haciendo más complejo el ejército romano. Pero bueno, lo que quiero explicar con esto es que al final del imperio, Roma se adapta al enemigo y se hace un ejército más móvil para ir protegiendo y apagando fuego, ¿no?